Seguimos en Negocios en Imagen. La reforma que restringe la entrada de maíz genéticamente modificado a solo maíz quebrado, pues es uno de los tantos temas que violan el Tratado de Libre Comercio. Ya estamos empezando a perder la cuenta de todas esas cláusulas que se están violando. Bueno, vamos a platicar de esto con Kenneth Smith. Él es socio de Agón México y ex jefe de la negociación para el TEMEC por parte de nuestro país. ¿Cómo estás, Kenneth? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos, Darío y Rogelio. Es un placer estar en tu programa. El gusto es nuestro, Kenneth. Bueno, pues ahora le toca al maíz quebrado. Decíamos que ya son pues muchos los aspectos que están sobre la mesa, como dirían los clásicos. Ya hay muchos fierros calientes en la mesa, ¿no? No, sin duda. Y esta reforma, el problema principal, además de que sea una clara violación del TEMEC, es que es una reforma absolutamente innecesaria. Fíjate lo que se está planteando que únicamente el maíz proveniente de Estados Unidos que se ha quebrado, es decir, mecánicamente roto para evitar su germinación en cualquier instancia, sea el que pueda entrar a nuestro país. Esta entrada viola el tratado porque establece una restricción de importación. Nuevamente, tal como en el panel que tenemos por el tema de la restricción al uso del maíz, pero aquí sería una restricción al acceso al mercado, no hay justificación científica nuevamente que te señale que hay un problema a la salud humana por el hecho de consumir este tipo de maíz. Entonces, ¿qué sucede? Se van a incrementar los costos operativos para todos los usuarios del maíz amarillo que dependemos enormemente de esta importación, producimos menos de 3 millones de toneladas y consumimos más o menos 20 millones, entonces necesitamos importar como 17, 18 millones de toneladas anuales, y puede haber un efecto muy fuerte en la inflación de los alimentos, un factor de costos operativos que incrementen entre el 20 y 40%, con un efecto en cadena que afecta el precio de la tortilla y de los cárnicos, porque tú sabes que estos productos son esencial para la industria pecuaria. Entonces, si nos ponemos a pensar en esto, tienes un impacto negativo en la economía nacional, generas un problema donde no había ningún problema, es decir, violas los principios de acceso al mercado del tratado y puedes tener ya sea un segundo panel de solución de disputa de Estados Unidos contra México o un tema más que se añada a este panel que ya está en vigor, y no estamos tomando en cuenta en ningún momento algo que ya existe desde hace más de 20 años, que es una ley de seguridad de organismos genéticamente modificados, una comisión intersecretarial, la CIOGEN, que rastrea, analiza y autoriza todos estos productos. Ya está el marco normativo para evitar que se plante, que se cultive maíz amarillo transgénico en México. Entonces, ¿para qué estamos impulsando esto? Te juro que no lo sé. Claro. Kenneth, en este debate sobre el maíz amarillo, el maíz genéticamente modificado, ¿qué está prevaleciendo? Porque al parecer pues la evidencia científica no existe para pensar en un impacto al ser humano y también en el tema de los cultivos. Así es, mira, llevamos más de 30 años consumiendo productos de la biotecnología agrícola y ninguna demostración ni un efecto científicamente comprobado de un daño a la salud. Los tratados de libre comercio, la Organización Mundial de Comercio permiten que cuando hay un riesgo sanitario se puedan imponer barreras al comercio que estén justificadas. Lo pasó con la espongiforme bovina, recordabas el caso de la vaca loca. Cuando se suscitó esta enfermedad en Reino Unido y después en Canadá, se le cerró la importación por parte de todos los países a los productos cárnicos de Reino Unido y de Canadá. Y no hubo demanda, no hubo paneles, no hubo posibilidad de que estos países nos demandaran, porque estaba demostrado que si comías esos productos y los consumías, tenías una alta probabilidad de morir. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no hay esta evidencia científica, no puedes utilizar las restricciones sanitarias y fitosanitarias con fines proteccionistas. Y ese es el argumento principal de Estados Unidos en el panel que ya tenemos en vigor. Y la realidad es que a futuro el mundo va a necesitar cada vez más biotecnología, que no se trata de abrir indiscriminadamente nuestras fronteras a los productos genéticamente modificados. Cada producto que se importa va a través de un proceso de autorización y de rastreabilidad muy estricto. Entonces, si ya tenemos ese sistema en vigor y los mecanismos junto con nuestros socios comerciales para rastrear esos productos, no es necesario imponer restricciones que provienen más bien
de una iniciativa ideológica por parte de nuestro Congreso y del partido en el poder. Bueno, pues este caso del maíz quebrado es tan solo uno de varios de los que mencionábamos hace un instante, que mantienen pues enfrentado a México con Estados Unidos y también en Canadá, porque hay aspectos que vinculan a Canadá. Recuérdanos en qué otros asuntos estamos confrontados, Kenneth. Pues mira, tenemos, como bien señalas, este panel en materia de maíz transgénico. Hay todavía, digamos, la espada de Damocles sobre nuestra cabeza en el tema energético, porque si bien Estados Unidos no ha solicitado todavía el panel, puede hacerlo en cualquier momento. Ya hace ya más o menos año y medio que concluyeron las consultas donde relativo a los cambios que pretendía hacer el gobierno del presidente López Obrador en materia de la ley de la industria eléctrica, que acortaría los espacios donde podían invertir los actores privados en el sector de generación eléctrica, y hay un interés a otra reforma de estas 20 reformas que presentó el presidente López Obrador. Una de ellas es nuevamente reactivar esta iniciativa de contrarreforma energética en el sector eléctrico, y tenemos 24 casos laborales, ¿no?, donde Estados Unidos ha demandado a México por violaciones en materia de democracia sindical. Para la revisión del 2026 es muy importante que tratemos de resolver estos irritantes para llegar al 2026 y tener una revisión exitosa del tratado y relanzarlo como se establece en el tratado por otros 16 meses. Lo que no debemos hacer es añadir, además de los que ya tenemos en vigor, nuevos irritantes comerciales como esta reforma de maíz transgénico, como el tema relativo a la reforma del Poder Judicial o la eliminación de los órganos autónomos. Claro. Y del primer panel del maíz transgénico, ¿cómo están los tiempos? ¿Qué podemos esperar? Mira, lo que hemos escuchado, y hemos mantenido la información de una manera bastante hermética, pero se escucha que el panel podría emitir su informe final entre noviembre y diciembre de este año. Una vez que lo emita, si en efecto México pierde el panel por no haber demostrado que hay un daño a la salud humana por consumir maíz genéticamente modificado, entonces no habría razón para tener una restricción a su uso, es decir, limitar a que no pueda haber tortillas que se produzcan con este tipo de maíz. Y tendría México entonces 45 días para cambiar su medida, es decir, para derogar el decreto que establece esta restricción al uso del maíz transgénico estadounidense, y si no lo hace, Estados Unidos estaría en posibilidad de imponer represalias comerciales. Entonces, habría que ver cuál es el monto que está presentando Estados Unidos como daño a su sector exportador, y con base en eso, pues podrían imponer represalias, no necesariamente en el mismo sector, o sea, podrían pegarle a productos exitosos de exportación mexicana a Estados Unidos, como el aguacate, el jitomate, la cerveza, el tequila, en fin. Es un camino bastante riesgoso, por lo que la gran recomendación que yo haría es resolver esta disputa y no añadir otra más con esta reforma constitucional sobre el maíz quebrado. Kenneth Smith, socio en Agón México, ex jefe de la negociación para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Muchas gracias por permitirnos platicar contigo. Les agradezco muchísimo y sigo a sus órdenes. Buenas tardes.